En el testimonio de Mateo, capítulo 21. El Señor Jesucristo dice: Bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. Cuán bendito es decir, la persona que no tropieza. Cuán bendita es. ¿Qué significa esto? No apartarse del Señor. Aquellos que no abandonan al Señor. Significa cuán benditos son. Antes no sabíamos qué significaba no tropezar. Solo ahora entendemos que no tropezar significa no apartarse del Señor. No apartarse del Señor incluso al ser asesinado. Incluso al ser asesinado, confesar el nombre del Señor, y todo por causa del Señor, por el nombre del Señor, ser asesinado, y al contrario, estar alegre y regocijarse. Una persona así, cuán bendita es. En aquel tiempo, debido a que el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio, e iba a cada ciudad a predicar la verdad, y a enseñar a la gente. En ese momento, Juan el Bautista, estando en la cárcel, oyó hablar de las cosas del Señor Jesucristo. Así que envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, el Cristo Redentor? ¿O debemos esperar a otro? Juan el Bautista en aquel entonces, como estaba en la cárcel, aunque antes había sido quien testificaba por el Señor, pero después de haber sido encarcelado, tal vez tuvo algunas dudas y sospechas, diciendo: ¿Es realmente Jesús el Mesías? ¿Es el Hijo de Dios? Pero Juan el Bautista había oído con sus propios oídos a Dios decirle al Señor: Tú eres mi Hijo, a quien amo profundamente, en ti me complazco. Pero ahora, Juan el Bautista estaba encarcelado. Así que él no estaba muy seguro, pero estando en la cárcel, oyó que el Señor Jesucristo hacía muchas cosas grandes y maravillosas. Entonces quiso confirmar mejor si Jesús era el Cristo, si era el Hijo de Dios. Entonces sus discípulos vinieron a preguntarle a nuestro Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús les dijo a los discípulos de Juan: Vayan y cuéntenle a Juan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, cualquiera que no tropiece por causa de mí. ¡Cuán bendito es! El Señor Jesús hizo que los discípulos de Juan regresaran a decirle a Juan: Los ciegos ven. Jesús hace que los ciegos vean de inmediato. Jesús hace que los sordos puedan oír de inmediato. Hace que los mudos puedan abrir la boca y hablar, y todos son sanados. Los leprosos son limpiados. Diversas enfermedades. Los cojos caminan. Los muertos son resucitados. Ese Jesús que hace estos milagros. Juan el Bautista. ¿Crees que el que hizo estos grandes milagros, Jesús, es realmente el Mesías que había de venir? Cuando Juan oyó estas cosas, seguramente se afirmó, y entonces dijo: Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¡Cuán dichoso es! Hoy el hermano Heber también dijo: a tiempo todos los días, predicando la verdad mañana y tarde, y que ya ha construido el templo por segunda vez, diciendo que la profecía sobre Putin se ha cumplido por completo, y ahora está diciendo que Rusia pronto se dividirá. Y con toda su vida ha determinado amar al Padre Celestial y al Señor. En la Biblia hay acerca de la profecía sobre el hermano Heber, si están dispuestos a seguirle y no tropezar. ¡Cuán dichosos son! ¡Cuán dichosos son! Entonces, nosotros, hermanos y hermanas, caminamos juntos en persona, y obtuvimos un hermoso testimonio. Lo maravilloso es que, después de escuchar la verdad, la vida es transformada, y lo más maravilloso es que el Padre también prometió personalmente, porque seguimos al hermano Heber, y así obtuvimos la promesa de una hermosa bendición. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de un hermano. Por ejemplo, el hermano Benjamín. Él mismo escuchaba, y creía en el hermano Heber. Entonces en sueños, el Padre le hizo soñar, donde dos hermanas testificaban, diciendo que el hermano Heber es el Hijo del Padre Celestial y del Señor, y que debían creer en el hermano Heber. Así, el hermano Benjamín se afirmó, y entonces recibió la de la tribu de Benjamín, esta clase de promesa, precisamente porque, como dijo el Señor: Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¡Cuán dichoso es! Resulta que todo el que no, por el Señor Jesucristo, halle tropiezo,
¡Cuán dichoso es! ¿Qué significa esto? Significa que hemos creído, sabiendo que Jesús es el Señor, y le seguimos de cerca. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Ya sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? A ti acudiremos, te pertenecemos a tu nombre, porque tú eres el Hijo de Dios. Pedro lo sabía, y se mantuvo muy firme, y al final llegó a ser muy noble. Entonces nosotros lo entendemos cada vez más. Antes, cuando nosotros no conocíamos la verdad, ir a la religión era, ¿para qué? Sentíamos que la religión era divertida, y que allí había muchísimos hermanos y hermanas. Ellos también eran buenas personas. Solo por esa razón se fueron. Ahora todos entendemos que el lugar al que íbamos no era una religión. ¿A dónde debíamos ir? Era la casa del Señor Jesucristo, para ser hijos del Señor Jesucristo, para ser hijos del Padre Celestial. Entonces, todos aquellos que siguen de cerca al Señor y no lo abandonan, ¡qué bendecidos son! En el año 2025, en ese momento, nosotros, después de ser bautizados, algunas personas comenzaron a vacilar, diciendo, ¿qué son el sol y la luna? No lo sé. Poco a poco, algunas personas nos dejaron, diciendo, ¿por qué razón se fueron? Parece que las canciones creadas, las canciones que cantaban, eran bastante hermosas. ¿Por qué? ¿Se fueron todos? Resulta que el Padre Celestial no abrió sus corazones y no les permitió entender que el hermano Iber es el sol. Tampoco entendieron que la hermana Zawan es la luna, y mucho menos entendieron que el Hijo del Padre Celestial y del Señor es realmente el hermano Iber. Así que dijeron, con solo creer en el Señor, se deben dar frutos de uva. Creer en el Señor Jesús da frutos de uva. Es lo mismo en cualquier lugar. Por lo tanto, pensaron que creer en el Señor da la vida eterna. ¿Por qué seguir al hermano Iber? Así que se fueron, sin ningún arrepentimiento. Los que se fueron, simplemente, como caballos desbocados, se alejaron corriendo. Sobre tales personas, Iber dijo, tal vez el Padre Celestial realmente no abrió sus ojos cuando el Señor Cristo habló de los misterios del reino de los cielos. El Señor dijo a sus discípulos, vuestros ojos, qué bendecidos son, porque han visto. Vuestros oídos, qué bendecidos son, porque han oído. De cierto os digo, que los profetas antes de vosotros anhelaban oír lo que vosotros ahora oís, y ver lo que vosotros ahora veis. Pero no tuvieron la oportunidad. Es decir, quiere decir que los discípulos del Señor tenían ojos bendecidos y oídos bendecidos. ¿Qué significa esto? Porque sus ojos fueron bendecidos. Al ver al Señor Jesús hacer milagros, hacer tantos milagros, sus ojos fueron bendecidos, porque al ver los milagros, entendieron en sus corazones. Jesús es el Señor, creemos en Él, pertenecemos a su nombre, y somos salvos. Dios perdona nuestros pecados, y también, por pertenecer a su nombre, obtenemos la vida eterna. Sus ojos vieron los milagros que hizo el Señor, y así, en su espíritu, entendieron. Él es el Señor, es el Redentor. Así que nosotros lo seguimos de cerca diciendo, Él resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Lázaro resucitó. Jesús resucitó de entre los muertos. Eso demuestra que Él es el Señor. Somos muy bendecidos. Finalmente encontramos al Señor que nos redime, al Señor que nos salva. Finalmente lo hemos encontrado. Así que aquellos cuyos ojos vieron y entendieron, son bendecidos. Qué bendecidos son esos oídos, que también escucharon la enseñanza del Señor sobre los misterios del reino de los cielos. Qué bendecidos son los oídos. Mientras escuchaban la parábola del sembrador, y mientras escuchaban, entendieron que, si creemos en el Señor, la semilla de la vida entrará en nosotros, y así nos permitirá recibir la vida nacida del Espíritu Santo. Desde la antigüedad, antes de que el Señor Jesucristo viniera, hermanos y hermanas, cuando se había oído hablar de que el hombre debe nacer de nuevo para tener vida eterna, ¿no lo habían oído? Antes de que el Señor Jesucristo viniera. Incluso la frase de nacer del Espíritu Santo, esta misma frase, el hermano Heber dice con toda sinceridad, el hermano Heber es hijo del Padre Celestial y del Señor. Pero el Antiguo Testamento nunca mencionó que el hombre debe nacer de nuevo para tener vida eterna. Nunca mencionó que el hombre debe nacer del Espíritu Santo para tener vida eterna. Después de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo, luego se descubrió que el hombre tiene una esperanza. Pero al hermano Heber también le gusta mucho leer la Biblia. Antes leía el Antiguo Testamento, que habla de la historia de David luchando contra Goliat, la historia de Moisés guiando al pueblo,
fuera de Egipto, los israelitas, Salomón, construyendo el templo, leía todo ese tipo de cosas. Leía sobre el llamado de Abraham, Jacob luchando con el ángel, leía sobre todas esas cosas. Pero, al leer estas cosas, pensaba, vaya, qué bendecidos. En la vida de Abraham, finalmente Dios le cambió el nombre a Abraham. ¡Qué bendecido! Abraham vivió hasta los 170 años. ¡Qué bendecido! ¡Qué bendecido! Solo pensaba eso. Pero nunca pensó que el hombre nacería de nuevo para tener vida eterna. En el Antiguo Testamento, esto nunca se mencionó. El Antiguo Testamento solo decía que Adán pecó, y los descendientes de Adán, todos morirían, solo que algunos vivieron un poco más, fueron llamados por Dios, y luego usados por Dios. Convertirse en un vaso para su uso. Pero sin haber pensado que el hombre puede, por medio de Jesucristo, recibir un espíritu nuevo, y obtener una vida nacida de nuevo, y algunas de estas vidas renacidas se convierten en la primera resurrección, convirtiéndose en la gloria y honra celestial, que es el Señor Jesucristo. Después de venir al mundo como hombre, nos dio este tipo de esperanza de una nueva vida, y esta esperanza de una nueva vida es real. Entonces nosotros somos tan bendecidos. Resulta que el Señor Jesucristo es llamado el Redentor. El Redentor es precisamente para que nosotros nazcamos del Espíritu Santo y obtengamos la vida eterna. Originalmente nosotros, Dios creó al hombre, sin el plan, sin decir que el hombre moriría, pero desobedecer a Dios trae la muerte. Así, después de la rebelión de Adán, todos los hombres mueren. Nosotros pensamos erróneamente que el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte es una ley natural, que el hombre nace para morir, porque incluso Salomón dijo, vanidad de vanidades, como vino del vientre de su madre. Así es como vino del vientre de su madre. ¿Y cómo vuelve? Vuelve desnudo. Todos pensamos erróneamente que este es el principio de la vida, la noble verdad de la vida. Es lo que Salomón dijo. Nosotros decimos, vanidad, vanidad, pensando que es la verdad, pero descubrimos que esto es solo lo que él pudo entender sobre la muerte del hombre. Y por eso la vida es solo vanidad. Pero el Padre Celestial no le permitió entender que el hombre debe recibir una nueva vida del Espíritu. El Padre Celestial no puso este conocimiento dentro de él, porque en ese momento, el Señor Cristo, el Redentor, aún no había venido al mundo como hombre. En este momento, el Señor Jesús ya ha venido, y por nuestros pecados, fue crucificado. Ahora Él ya está sentado a la diestra del Padre. A todos los que creen en Él, Él les pone la semilla de la nueva vida dentro de los que creen, haciendo que todos los creyentes tengan una especie de esperanza de una nueva vida, y los que obtienen la vida eterna se dividen en dos clases, una celestial y otra terrenal. Especialmente, este grupo de hijos que somos nosotros, incluso las bendiciones que recibimos, son mayores que las de los apóstoles. Por eso el Señor dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Cuán bendecido es decir, todo aquel que no tropiece por causa del Señor Jesucristo. Cuán bendecido es, lo que significa que quienes no abandonan al Señor son muy bendecidos. Y hoy el hermano Heber dice, todos los que se quedan para construir juntos Israel. El hermano Heber garantiza cómo serán bendecidos por el Señor Jesucristo. Así como los apóstoles, por el nombre del Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro Padre, el Señor Jesucristo son bendecidos. Los hermanos y hermanas también lo serán ciertamente, no solo bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo, sino también por causa del hermano Heber, en la porción del Señor Cristo. Añadir aún más, añadir una doble bendición. En el Señor Jesucristo, ya hemos recibido la bendición, y en el hermano Heber, recibimos bendición otra vez, para que los hermanos y hermanas reciban una doble bendición, tanto del Padre del hermano Heber, el Señor Jesucristo, ser bendecidos, como también ser bendecidos por el hermano Heber, para que la bendición que recibimos, que la de los antiguos y honorables apóstoles, sea aún más honorable, haciendo que nosotros, sus hijos, sepamos decir que la promesa que el Padre nos dio a nosotros es más honorable que la dada a los apóstoles, para que nosotros, con gran gozo, vengamos a edificar Israel. Sea la gloria al Padre y al Señor.